nombre es María Martínez. Las consecuencias de la posición geográfica de Venezuela son políticas, económicas, sociales, militares, energéticas y de otros ámbitos. En general, la posición geográfica de un país es un factor importante para su desarrollo. La cercanía de las naciones más desarrolladas favorecen el crecimiento de los países. Las consecuencias de la ubicación geográfica de Venezuela en el mundo. Como consecuencia de sus formaciones geológicas, Venezuela posee formación de las más antiguas del planeta, de gran belleza turística. Las consecuencias políticas, como un país poseedor de inmensas riquezas naturales, además de petróleo, el mayor recurso de su país tiene oro, hierro, carbón, recursos hidroeléctricos y han creado asociaciones. Las consecuencias económicas de Venezuela posiciona en varias cuencas sedimentarias que son fuertes en cuanto a la importancia de la exportación. Las consecuencias militares, energéticas, climatológicas y culturales, por su posición, han sido demasiado preferenciadas por las olas de los inmigrantes que huían en las guerras mundiales, y su cercanía con Estados Unidos lo hace más influyente. Venezuela es uno de los 17 países declarados megadiversos, gracias a su abundante variedad y fauna y flora, a lo largo de su extensa geografía. Gracias. Mi nombre es Ducarle Angola. En cuanto al punto de evolución y origen político-territorial del espacio geográfico de Venezuela, se dice que las divisiones políticas territoriales en Venezuela se remontan a los tiempos de la colonización. La independencia política trajo pocas transformaciones en los límites de las antiguas provincias. Las pocas modificaciones se reducían en casi todos los casos a cambio de sus nombres. El 28 de abril de 1856 se proclama la primera ley de división política de Venezuela, en la cual se reconocen 21 provincias, cada una subdividida en cantones y asimismo en parroquias. Para continuar con el punto, abordando lo que sería la evolución, sigue mi compañera Valeria Roa. Mi nombre es Valeria Roa y yo les voy a hablar de la evolución de la división político-territorial de Venezuela, 1881 a 1899. Voy a explicar más o menos como una línea de tiempo y voy a tratar de ser explícita para poder hacerme entender. Vamos a hablar en cuanto a provincias, constitución, presidente y cambios. Vamos a ver, en la Constitución de 1811 habían 7 estados, el presidente era Cristóbal Mendoza y los cambios eran las provincias. Los cambios en las provincias fueron Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas. Ya en la Constitución de 1819 eran 10 estados. El presidente era Simón Bolívar. Los cambios en los departamentos fueron Orinoco, provincias de Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarita. Venezuela, provincias de Caracas y Barinas. Y Zulia, provincias de Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo. En la Constitución de 1830 serían 11 provincias o estados y el presidente era José Antonio Páez. Las provincias serían Cumaná, en los cambios en las provincias serían Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Maracaibo, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. Entran como Carabobo, Apure y sale Trujillo. En la Constitución de la ley de 1856 eran 21 estados o provincias y el presidente era José Tadeo de Monagas. Entran Amazonas, Aragua, Barquisimeto, Cojedes, Guárico, Maturín, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En la Constitución de 1864 serían 20 estados y el presidente era Juan Crisóstomo Falcón. Y los cambios fueron Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, que hoy sería Falcón, Cumaná, que hoy sería Sucres, Guárico, Guayana, hoy Bolívar, Maracaibo,
hoy Zulia, Maturín, hoy Monagas, Mérida, Margarita, hoy Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Las provincias pasan a denominarse estados. Seguimos con la Constitución de 1874, en la cual serían 20 estados y el presidente en esa época era Antonio Guzmán Blanco. Los cambios fueron Salem, Barinas, Caracas, Coro, Maracaibo, Margarita, Mérida, entran a Aragua, Bolívar, entra Falcón, entra Nueva Esparta, Zamora, Zulia, Amazonas, La Guajira, y esos son territorios federales. Seguimos con la Constitución de 1881, que en ese entonces eran 9 estados y todavía estaba el presidente Antonio Guzmán Blanco. En el estado occidente los cambios fueron de Barcelona, Cumaná y Maturín. Estado Guzmán Blanco era Bolívar, Guzmán Blanco y Guárico y Nueva Esparta. Estado de Carabobo y Nirgua. Estado de suroccidente, Cojedes, Portuguesa y Zamora. Y estado de norte-occidente serían Barquisimeto, Yaracuy, menos el departamento de Nirgua. Estado de los Andes, Guzmán, Trujillo y Táchira. Estado de Bolívar, Guayana y Apure. Y estado de Zulia y estado Falcón. Seguido así, empezamos a hablar de la Constitución en 1901. Serían 20 estados o provincias y el presidente en ese entonces era Cipriano Castro. Los cambios eran a los similares a los de 1864. En la Constitución de 1904 eran 13 estados y todavía el presidente era Cipriano Castro. En este momento los cambios en los estados fueron Aragua, Bermúdez, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Zamora y Zulia, si no me equivoco. Seguimos con la Constitución de 1909, que eran 20 estados y el presidente era Juan Vicente Gómez. Los cambios en la Constitución de 1909 sería regreso a la división de 1864, pero cambian algunos nombres: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy, Zamora, estado Barinas y Zulia. El estado de Miranda desde entonces sería el antiguo estado de Caracas sin el distrito Vargas, después del departamento del Distrito Federal. Seguiríamos con la Constitución de 1953, que serían 20 estados y el presidente en ese entonces era Marco Pérez Jiménez, y los cambios serían de Zamora para llamarse Barinas. Seguimos con la ley especial de 1991. Serían 21 estados y el presidente en ese entonces era Carlos Andrés Pérez. Y los cambios, si no me equivoco, fueron en el territorio federal del Delta Macuro, elevado a estado. En la ley especial de 1992 eran 22 estados y todavía seguía siendo presidente Carlos Andrés Pérez, si no me equivoco. El territorio federal del Amazonas también fue elevado a estado. En la ley especial de 1998 había 23 estados y el presidente era Rafael Caldera.